T'as pas vu? Elle est pour ce pied. Allons. Sors seulement ici des petits coups de fusil. Tu vas aller. Allez, quelqu'un, porte-le, porte-le, Mathieu, porte-le. Ah, c'est bien bon, putain. C'est mon chaud de titre. Canton de Saint-Cernin. Un enfant de 11 ou 12 ans, entièrement nu, quasiment sourd et muet, cherchant des glands et des racines dont il fait sa nourriture, a été rencontré dans les bois de Cône par 3 chasseurs qui s'en sont saisis au moment où il grimpait sur un arbre pour se soustraire à leur poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage, si je pouvais faire venir cet enfant à Paris, il me serait possible, en l'examinant, de déterminer enfin quels sont le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent, privé dès son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce. Taille 1m39. Je dois avoir 11 ans. Peut-être 12. La peau fine, de couleur foncée. Le visage ovale. Yeux noirs. Des cils, des paupières longs. Cheveux bruns. Menton arrondi, bouche moyenne, langue normale, bien détachée, dentition normale. Bref, à l'extérieur, rien ne le distingue des autres enfants. Vous avez vu? Il n'a pas réagi. Asseyez-le dos à la porte, je vais faire un essai. Bien. Il est sourd. Pourtant, au village, je l'ai vu se retourner quand quelqu'un a cassé une noix derrière lui. Écrivez, indifférent à l'égard des bruits les plus forts, alors qu'il se retourne quand on brise une noix derrière lui. Quatre cicatrices au bras gauche, cicatrices à l'épaule, 2 cicatrices au bras droit, 3 cicatrices à la jambe droite, 2 cicatrices à la jambe gauche. En somme, une quinzaine de cicatrices. Des écorchures, des déchirures. La plupart sont dues à des morsures d'animaux. C'est un enfant qui a certainement dû tuer pour survivre. Et toutes ces marques sur son corps sont comme des récits de bataille. Oh, mais il y en a une qui est différente des autres. Écrivez. Quand il lève la tête,
on aperçoit sur la trachée artère une suture de 40 mm environ qui semble être la cicatrice d'une plaie faite par un instrument tranchant. Sans doute, ceux qui l'ont abandonné ont-ils voulu l'assassiner. C'est possible, oui, je le crois aussi. Habillez-le. Voilà comment je vois les choses. Pour une raison ou pour une autre, on a voulu se débarrasser de cet enfant en l'égorgeant, purement et simplement, probablement avec un couteau. On l'aura laissé pour mort dans la forêt, et puis les feuilles seront venues se coller à la plaie, qui se sera cicatrisée d'elle-même. Il devait avoir 3 ans ou 4 ans. Sans cela, plus jeune, il n'aurait pas survécu par ses propres moyens. Mais cette plaie ne peut pas être la cause de son mutisme. Or, il ne parle pas. Oui. À mon avis, la seule cause de son mutisme, c'est l'isolement dans lequel il a vécu jusqu'ici. Regardez-le. Yo no encuentro ninguna diferencia entre él y los pobres idiotas que atiendo a diario en Bisset. Si viene usted un día conmigo, se convencerá. ¿No querrá enviarlo a Bisset? No creo que haya otra salida. No puede quedarse aquí, es por su propio interés y al mismo tiempo por el de nuestros niños sordomudos. ¿No está usted de acuerdo? Creo, en efecto, que no puede seguir aquí, pero no que tenga que ir a Bisset. Para mí no es un niño idiota, sino solo una criatura que ha tenido la desgracia de pasar 6, 7 o quizá 8 años en el bosque en una soledad y un aislamiento absolutos. Pues yo opino que el niño fue abandonado y probablemente degollado por sus propios padres porque era anormal. ¿Y usted cree que su anormalidad es por obra de su aislamiento? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo abandonaron? Porque sería un hijo ilegítimo, un estorbo del que era totalmente conveniente deshacerse. ¿Cree que usted podrá hacer algo por él? Sí, quisiera tratar de conseguir su educación. Es mi gran deseo desde que me enteré de su existencia por el periódico. Para ello sería preciso que el Estado me confiase la custodia del niño. ¿Quiere usted llevárselo a vivir a su casa? Sí. ¿Y qué haría usted? Mi ama de llaves se ocuparía de él. Vivo en una casa de las afueras de París, cerca de Ya está Paternal. demasiado caliente. Yo no soportaría tanto calor. Pues él sí, fíjese. Si lo hubiera visto coger las brasas del hogar con los dedos, Sí, pero aquí me temo que se funda como un terrón de azúcar. precisamente quiero que se debilite. Lo que pierda en fuerza muscular lo ganará en sensibilidad nerviosa. Observe que las gentes del sur son más vivas que las del norte, debido a la acción del sol sobre su piel, al calor. Lo que observo es que no nos comprende. Es que tal vez no nos oye. Nos oye sin escucharnos, igual que nos mira sin ver. Nosotros vamos a enseñarle a mirar y a escuchar. Sírvase, doctor. Gracias. Oh, Dios mío. Dame la mano. Así. Abre la boca. Así está mejor. Venga, ya lo limpiaremos luego. Lo importante ahora es que vaya aprendiendo. Anda, aprieta los dedos. Así. Merendar con leche. Hago preceder estas salidas de ciertos preparativos que él pueda notar. Entro en su cuarto con el sombrero puesto, su camisa al brazo y empuñando el bastón.
Es un espectáculo curioso y emocionante advertir la alegría pintada en sus ojos al ver los bosques y los montes. No. La cuchara aquí. Bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás pidiéndome? Tiene hambre y en su lenguaje accionado quiere hacérselo entender. Ya lo observé en la institución. Golpeaba una jarra con la mano cuando tenía sed. Ven. Fíjate. Voy a mostrarte una cosa. Y ahora búscala tú solo. Me esfuerzo en captar su atención con entretenimientos relacionados con las necesidades digestivas. Muy bien. Ajá. Cómetela. Espera. Ahora hazlo tú. ¿Por qué has hecho eso? No. Ala, vete. Oscar, Octavio, Héctor. ¿Víctor? ¿Ha visto usted? Le gusta el nombre. Víctor. Muy bien. Te llamarás Víctor. El nombre Víctor se le ha hecho familiar y cuando se pronuncia suele volver la cabeza o acudir. La señora Guérin y yo tratamos ahora de llamar también su atención sobre el sonido A. ¿Querrá usted servirme agua? Esta agua está fresca. ¿Cuánto me gusta beber agua? No. Agua. 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 Bueno, désela. Ya que no he tenido éxito con el agua, quizá lo obtenga con otro alimento. Su afán por la leche llevó a Víctor a expresar su deseo a su manera en la última visita a los Lemery. Aquel día noté al salir de casa que Víctor ocultaba algo bajo su casaquilla, pero fingí no haberme dado cuenta de ello. ¿Ha visto usted? Sí, como el otro día le rompió el tazón, habrá creído que no le daría leche y ha traído su escudilla. Solo hace 3 meses que está con nosotros y creo que me he precipitado. Primero tengo que despertar sus oídos comprensiblemente atrofiados, ya que durante años solo le sirvieron para percibir la caída de un fruto o la proximidad de un animal peligroso.
Bien, Víctor. El martillo. Víctor, tráeme la llave. Víctor, tráeme las tijeras. ¡Víctor! No, Víctor, no es eso lo que yo quería. Me doy cuenta de que he cometido un error al no aprovechar la pasión que siente Víctor por el orden. Toma, Víctor, cuelga estas cosas. Bien, Víctor, está muy bien. Toma. Muy bien, Víctor, muy bien. Aquí tienes tu vaso de agua. Tu vaso de agua. Toma, Víctor. Alentado por los primeros éxitos, decidí reemplazar aquel rudimentario sistema de comparación por otro más difícil. Escribí sobre los objetos representados sus nombres y borré las figuras, confiando en que Víctor no vería en este procedimiento más que un cambio de dibujo que seguiría siendo para él el signo del objeto. Anda. Hazlo. Escucha, Víctor, si es como antes. Si no he sido comprendido por mi alumno, la culpa es mía y no suya. Del dibujo de un objeto a su representación alfabética, la distancia es inmensa y la dificultad insuperable para Víctor en su fase de instrucción. Debo hallar un método más afín a sus facultades aún embotadas, con el cual cada dificultad vencida lo ponga al nivel de la que hay que vencer a continuación. Para ello, he hecho construir por un carpintero de Batignolles un alfabeto en grandes caracteres de madera. Víctor ha aprendido pronto a clasificar las letras, pero he advertido su agudeza de apilar los caracteres al pie del tablero en sentido inverso a su clasificación alfabética. Está bien, Víctor. En fin, has inventado un sistema que te ahorra a la vez tener memoria, comparación y juicio. Pero no me disgusta. Tu pequeña invención honra tu inteligencia. Toma, bebe. Ahora a trabajar en serio. Vamos, hazlo. Los arrebatos de Víctor nos detienen a menudo en pleno trabajo. Intento remediarlo no por la dulzura, que poco consigue, sino por el procedimiento perturbador empleado por Verhaaf en el hospital de Haarlem. Sin embargo, no debo abusar del cuarto oscuro. Si este medio fracasa, todo tratamiento de esta clase será inútil. Bueno, ven, Víctor. Y no llores. No llores más. Tú sabes hacerlo. Vamos. Anda, tú puedes hacerlo. Bien. Bien, Víctor. Es para ti cuando hayas terminado. Bien. Hoy, por primera vez, Víctor ha llorado. Oye, mira lo que hago. Señora Guérin. Fíjese, ¿lo he hecho bien? Muy bien, doctor. Leche. Leche. Tenga. No, Víctor. Tú sabes escribirlo. Escríbelo. No, Víctor, pon más atención.
Bien. Muy bien, Víctor. Muy bien. Eres tú, Víctor. Sí, es igual. Víctor. Esto eres tú, Víctor. Eres tú, Víctor, ¿comprendes? ¿Comprendes? No, lo comprende. Y sin embargo, cada día da pruebas de su inteligencia. Dígame, señora Guerin, ¿es usted quien ha hecho este objeto? Yo no, doctor. Entonces ha sido Víctor. ¿Víctor? Es un viejo bolso de carnero. Es un portatiza. ¿Lo ha fabricado él? Qué bien está. En efecto, está muy bien. Dime, Víctor, ¿has hecho esto? ¿Has sido tú? ¿Sí? Muy bien, Víctor, estupendo. Te felicito, estoy muy contento. Atención, Víctor. Libro, tijeras, cuadro. Cepillo, llave, campanilla. Tijeras, vaso, libro. Martillo, peine, caja. Libro, cepillo, candelabro. Campanilla, pluma, libro. Peine, llave, campanilla. Campanilla, candelabro, vaso. Llave, cepillo, peine. Peine, llave, campanilla. Caja, martillo, vaso. Toma, Víctor. Bebe. Cuando Víctor acierta, le recompenso. Y cuando falla, le castigo. Libro, llave. Libro, llave. Anda, ve. ¿Qué es esto, Víctor? Dime, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quieres? ¡Hala! ¡Al cuarto oscuro! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Entra! ¡Entra, Víctor! ¡Hala! ¡Adentro! Has hecho bien. Has hecho bien. Tienes razón. Has hecho bien en rebelarte. ¿Cuánto me